Me llamo Isabel Cuenca. Tengo 62 años y soy viuda desde hace más de una década. Mi casa en las afueras de Valencia, la misma que construí junto a mi difunto marido. Ladrillo a ladrillo, se ha convertido en un lugar extraño. Un espacio donde resuena más la voz de mi hijo que mis propios recuerdos. Aquella noche lo tenía todo preparado con la sencillez de siempre. Un mantel limpio, un trozo de pan recién comprado, en la panadería del barrio, y una sopa de verduras que hervía desde la tarde. Era martes, día de comidas ligeras, y pensé que a Elías no le molestaría. Entró con su traje gris sin mirarme, dejó el maletín sobre la silla, y se sentó con gesto cansado. Yo serví los platos con cuidado, como si cada movimiento fuera una ofrenda para evitar su enojo. Apenas probó la primera cucharada, frunció el ceño. Lo miré con inquietud, pero antes de que pudiera reaccionar, escupió el contenido en el mismo cuenco. ¿Qué demonios es esto?, rugió levantando la voz como si yo fuese una camarera torpe. «Perdona, hijo». Olvidé echar la sal, enseguida lo arreglo. No me dejó terminar. Con un gesto violento levantó el plato y lo lanzó contra la mesa. El líquido me salpicó la cara y el pecho. El calor me quemó la mejilla, y antes de que pudiera apartarme, sentí su mano cruzar mi rostro. La bofetada retumbó más fuerte que cualquier palabra. Me llevé la mano a la cara temblando. Él me sostuvo del brazo con tanta fuerza que supe que me quedaría un moratón. 40 años trabajando de secretaria y ni siquiera sabes cocinar una sopa decente. Eres patética. Me soltó de golpe y caí contra la pared de la cocina. El golpe me dejó sin aliento, pero no lloré. No frente a él. Recogí los pedazos de cerámica con un trapo viejo intentando no sangrarme con los bordes. Él, como si nada, se sirvió un trozo de pan, encendió el televisor y se acomodó en el sofá. Terminé de limpiar el suelo mientras el silencio me presionaba el pecho. La casa que antaño fue refugio se había vuelto una jaula y yo misma era la carcelera de mis recuerdos. Él bostezó y caminó hacia las escaleras. Antes de subir, se giró. Su mirada era fría, calculadora, sin un rastro del niño al que crié con tanto sacrificio. «Mañana vendrá la familia de Silvánica a almorzar», dijo con voz seca. «Quiero la casa impecable y la comida perfecta. No me hagas pasar vergüenza». Se dio media vuelta y cerró la puerta de su habitación. Yo me quedé de pie con el paño en la mano, sintiendo la piel arder. Sabía que no era solo una orden, era una advertencia. Y mientras apagaba la luz de la cocina, comprendí que el día siguiente me pondría a prueba de una manera que aún no alcanzaba a imaginar. A la mañana siguiente me miré en el espejo del baño con un nudo en la garganta. La mejilla estaba roja, casi morada, y el labio tenía una pequeña grieta que dolía al moverlo. Encendí la luz fría del espejo y abrí el cajón. Allí estaba el frasco de maquillaje caro que Elías me había dejado encima de la encimera la semana anterior, casi como una burla. «Te servirá para tapar esos rasguños», había dicho. Lo destapé con manos temblorosas y, como quien se coloca una máscara para salir a escena, fui cubriendo cada mancha de mi piel. Al terminar apenas se notaban las marcas, pero yo las sentía ardientes, como si la pintura no las borrara, sino que las hundiera más adentro. Bajé a la cocina a preparar el desayuno. Elías ya estaba sentado con el móvil en la mano, impecable en su traje. Ni siquiera me miró. El café negro y sin azúcar. Y las tostadas como siempre. Me moví con rapidez, sin responder, acostumbrada a que cada palabra pudiera interpretarse como un desafío. Cuando le serví la taza, dejó el teléfono a un lado y sacó de la cartera un billete doblado. Lo tiró sobre la mesa como si me estuviera pagando por un servicio. «Aquí tienes tu dinero de esta semana. No lo gastes en tonterías». Era apenas un puñado de monedas, lo justo para comprar algo de pan y leche. Todo lo demás, mi pensión entera, estaba bajo su control. Desde hacía 2 años no veía directamente un extracto bancario a mi nombre.
Me guardé el billete sin decir nada y continué preparando las cosas. Al poco tiempo sonaron los tacones de Silvana entrando en la cocina. Llevaba un vestido ajustado, el pelo perfectamente planchado, y esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Buenos días, Isabel», dijo con dulzura fingida mientras se inclinaba para besar en la mejilla a Elías. «¿Cómo amaneciste, cariño?» Él le devolvió la sonrisa que nunca me dedicaba a mí. «Todo bien, amor. Mamá ya se está ocupando del desayuno». Cuando Silvana estaba a solas conmigo, la máscara caía. «Que no se te ocurra dejar migas en la mesa», susurró con una mueca aprovechando que Elías miraba otra vez su móvil. «Hoy tengo invitados importantes y no pienso soportar tus descuidos», asentí tragándome las palabras. Yo ya no era la dueña de la casa ni la mujer que levantó cada pared con su marido. Era la sombra que se ocupaba de mantener el orden para que ellos brillaran. Después de desayunar, Elías se levantó, ajustó su corbata y me señaló con un dedo como quien da una orden militar. «Recuerda lo de mañana. Todo debe estar impecable». Subieron juntos tomados de la mano riéndose de algo que no alcancé a escuchar. Yo recogí las tazas y me quedé sola en la cocina con el sabor amargo del café en los labios pintados. Me di cuenta de que la pintura ocultaba las heridas hacia afuera, pero por dentro no había nada que tapara la vergüenza. Respiré hondo y comencé a hacer la lista de compras para el almuerzo que vendría, sin saber que aquella tarde recibiría la primera señal de que mi silencio estaba a punto de romperse. Aquella mañana, antes de salir hacia la oficina, Elías dejó sobre la mesa 3 billetes arrugados de 20 euros. Los empujó hacia mí con un gesto de superioridad. «Con esto haces el almuerzo de mañana. Vendrán los padres y la hermana de Silvana, así que quiero algo elegante. No me hagas pasar vergüenza». Me quedé mirando el dinero como si fuese una limosna. 60 euros para preparar una comida de lujo para 6 personas. Recordé las cifras que él mismo gastaba en una sola corbata o en una botella de vino para sus cenas de negocios. Apreté los labios y guardé los billetes en el bolsillo del delantal. Pasé la mañana elaborando una lista que parecía un rompecabezas imposible: mariscos, vino blanco, postre, pan, ensalada. Sabía que no alcanzaría, así que taché los ingredientes más caros y los sustituí por versiones más baratas. Elías nunca se fijaba en los detalles cuando había gente delante, y yo debía confiar en mi ingenio. Fui al mercado de Ruzafa con una bolsa de tela. Caminaba despacio como si cada paso pesara. Me detuve en los puestos buscando las ofertas. En lugar de gambas frescas compré camarones congelados. En vez de vino de marca encontré una botella de una bodega pequeña a mitad de precio. Todo lo que metía en la bolsa era una negociación entre el miedo y la supervivencia. En la cola de la pescadería escuché una voz conocida. «Isabel, ¿eres tú?» Me giré y vi a Clarisa Beltrán, mi vecina de la calle de atrás. Una mujer de 64 años, viuda también, que siempre tenía un aire sereno como si nada pudiera derribarla. Llevaba una bolsa con naranjas y pan, y me miraba con ojos de sincera preocupación. «Hace días que no te veo por la plaza», me dijo. «¿Estás bien?» Me llevé instintivamente la mano a la cara. El maquillaje cubría la mayoría de los moratones, pero no podía engañar a alguien que sabía mirar. Sí, solo este yotaco. He estado ocupada con la casa y con... Ya sabes, los chicos». Clarisa frunció el ceño. Su mirada se detuvo un segundo en la comisura de mi labio, donde el maquillaje no había logrado ocultar del todo la grieta. «Eso no parece cansancio, Isabel». No supe qué responder. Sentí que las lágrimas querían brotar, pero me obligué a sonreír. Me tropecé con la puerta del armario, nada grave. Ella no insistió, aunque su silencio decía mucho más que cualquier pregunta. Me apoyó una mano en el brazo, cálida, firme. «Si necesitas algo, lo que sea, ven a mi casa. Estoy siempre por las tardes. No tienes que cargar sola con todo». Asentí agradecida, pero con miedo. Sabía que aceptar ayuda significaba abrir la puerta a una verdad que hasta entonces había mantenido enterrada.
Nos despedimos y caminé hacia la caja con la bolsa casi vacía y el corazón pesado. Al volver a casa puse las compras sobre la mesa. 60 euros convertidos en un puñado de productos baratos y un sentimiento de derrota. Mientras guardaba cada cosa en la despensa, pensé en la mano de Clarisa sobre mi brazo y en sus palabras. Esa noche, mientras escribía el menú en un papel arrugado, su voz me siguió resonando. Si necesitas algo, ven a mi casa. Y fue entonces cuando comprendí que tal vez no podría seguir ocultando todo por mucho más tiempo. El día siguiente amaneció con un sol tibio que apenas logré percibir. Desde muy temprano me levanté a preparar la casa, barrí cada rincón, saqué la vajilla que guardaba para ocasiones especiales y planché el mantel de lino que había heredado de mi madre. Todo debía estar impecable, no porque yo lo deseara, sino porque así lo exigía Elías. El reloj de pared marcaba las 12 cuando escuché el golpeteo de los tacones en la entrada. Silvana apareció en la cocina con un vestido color marfil y los labios pintados de rojo. Me miró de arriba abajo como quien revisa el trabajo de una empleada. «Ya están por llegar mis amigas», anunció. «Tenlo todo listo, Isabel». A los pocos minutos, la puerta sonó y 3 mujeres entraron riendo cargadas de perfumes caros y bolsos de marca. Silvana las recibió con abrazos exagerados y enseguida me señaló como si yo fuera parte del mobiliario. «Les presento a Isabel, la madre de Elías. Ella se ocupa de todo aquí como una ama de llaves, pero con cariño de familia». Las risas llenaron la sala. Una de ellas, de pelo rubio, impecablemente peinado, me lanzó una sonrisa cortés y dijo: «Qué suerte tienes, Silvana. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que lo haga todo con tanto amor». Yo asentí en silencio, tragándome la vergüenza. Mi casa, la que había levantado con mi difunto marido, se había convertido en escenario para que mi nuera presumiera de tener a una criada gratuita. Serví las copas de vino barato que había conseguido disfrazar en botellas elegantes. Llevé la bandeja con los camarones y la pasta intentando que mis manos no temblaran. Ellas comían y charlaban sobre viajes, joyas y planes de fin de semana. Cada palabra era un recordatorio de la distancia que nos separaba a ellas en un mundo de lujos, yo, en el silencio forzado de una mujer sometida. «Isabel es incansable», añadió Silvana con tono triunfal. «Siempre sabe cómo organizarlo todo. A veces pienso que no podríamos vivir sin ella». Los cumplidos falsos me atravesaban como agujas. Sonreí porque sabía que un gesto de desagrado podía costarme caro más tarde. Mientras retiraba los platos, escuché el sonido insistente del teléfono en el pasillo. Me apresuré a contestar con el corazón latiéndome fuerte. «¿La señora Cuenca?», preguntó una voz masculina seria. «Sí, soy yo. Le hablo del departamento contable de la empresa de su hijo. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Hay unas discrepancias que debemos aclarar». Me quedé helada. «¿Discrepancias? No entiendo». «Preferimos no hablar por teléfono. Podría acudir mañana por la tarde». «Es importante». Acepté con un hilo de voz y colgué. Mis manos sudaban y el auricular parecía pesar 1 tonelada. Volví al comedor con la bandeja intentando ocultar el temblor en mis dedos. Las invitadas reían sin imaginar que cada carcajada me hundía más en la inquietud. Apenas podía escuchar lo que decían. Mi mente repetía una y otra vez la llamada. Algo pasaba con Elías, con su empresa, y de algún modo me habían involucrado a mí. Serví el postre y me obligué a mantener la compostura. Silvana, eufórica, seguía alardeando de su vida perfecta, sin notar que mi mirada se perdía en el suelo. Cuando por fin cerré la puerta tras las invitadas, me apoyé contra la pared para recuperar el aire. Mi corazón golpeaba con fuerza. El eco de aquella voz contable seguía resonando en mi cabeza, recordándome que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Esa noche, mientras guardaba la vajilla, supe que la cita del día siguiente, en aquella oficina de cristal, cambiaría mi vida para siempre.
La comida seguía su curso cuando escuché el ruido de la llave en la puerta principal. Elías regresaba más temprano de lo habitual. Me puse rígida, consciente de que cualquier detalle fuera de lugar podía convertirse en motivo de reproche. Entró al comedor con una sonrisa amplia, impecable en su traje oscuro, y con el nudo de la corbata perfectamente ajustado. Se inclinó hacia Silvana y la besó en la mejilla como si fueran una pareja de revista. Después saludó a las invitadas con un tono seductor lleno de cortesía y chistes ligeros. Todas rieron halagadas por su carisma. Nadie hubiese sospechado la violencia que se escondía detrás de esa fachada. ¡Qué sorpresa tenerlas aquí!, dijo mientras tomaba asiento a la cabecera de la mesa. Espero que mi madre las haya atendido como se merecen. Silvana intervino enseguida, orgullosa. Por supuesto, Isabel. Siempre lo organiza todo a la perfección. Él giró la cabeza hacia mí, y aún con la sonrisa dibujada, apoyó una mano en mi hombro. A primera vista parecía un gesto afectuoso, pero enseguida apretó con tanta fuerza que tuve que contener un gemido. Sus dedos se clavaban como garras, un recordatorio silencioso de que no debía abrir la boca ni mostrar disgusto. Mantuve la compostura sosteniendo la bandeja con los últimos platos. Asentí fingiendo gratitud por aquellas palabras que me reducían a sirvienta. Elías continuó hablando de su trabajo, de los proyectos millonarios, que según él, estaba a punto de cerrar, de los viajes que planeaba con Silvana. Las amigas lo miraban embelesadas como si escucharan a un hombre ejemplar. Mientras recogía las copas vacías, levanté la vista hacia la ventana. A través de la cortina pude ver una silueta conocida. Clarisa, mi vecina, observaba discretamente desde su casa. No sé cuánto había alcanzado a ver, pero el hecho de que sus ojos se posaran en mí me hizo sentir una mezcla de vergüenza y alivio. Me moví con rapidez sirviendo el postre y el café. Elías levantó la copa para hacer un brindis improvisado, celebrando la familia y la prosperidad. Todos aplaudieron y bebieron. Yo me limité a sonreír con el hombro todavía dolorido, bajo la presión de su mano. Cuando finalmente las invitadas se despidieron y la puerta se cerró tras ellas, Elías soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Ves, madre? Nadie sospecha nada. Para todos soy el hijo perfecto, el esposo ideal. Así debe seguir siendo. Silvana lo abrazó por la cintura, complacida, mientras yo recogía los platos con un nudo en la garganta. La imagen de Clarisa en la ventana me acompañaba como una chispa encendida en la oscuridad, una prueba silenciosa de que alguien, aunque fuese desde lejos, estaba viendo la verdad. Esa noche, mientras fregaba la vajilla, sentí que el aire en la casa era más pesado que nunca, y comprendí que la cita del día siguiente, en la oficina de la empresa de Elías, no podía llegar en peor momento. El día de la cita amanecí con el estómago encogido. Apenas pude probar un sorbo de café antes de salir hacia la estación. Me subí al tren con las manos apretadas en el regazo, observando por la ventana cómo el paisaje de la huerta valenciana se desdibujaba hasta convertirse en kilómetros de campos secos. Cada minuto que pasaba me acercaba más a un lugar que me inspiraba respeto y terror, a la vez la sede madrileña de la empresa de Elías. Nunca había estado allí. Él siempre había mantenido su trabajo como un reino aparte del que hablaba solo lo necesario, y casi siempre para presumir. Cuando bajé del taxi frente al edificio, me quedé un instante paralizada. Era una torre de cristal y acero que se elevaba desafiante hacia el cielo gris. Los ventanales reflejaban las nubes como si quisieran borrar el horizonte. Respiré hondo y entré. El vestíbulo brillaba con mármoles blancos y lámparas modernas. Los pasos resonaban en el suelo pulido y me sentí diminuta en medio de ejecutivos que caminaban a toda prisa con trajes impecables. Me acerqué a la recepción y di mi nombre. La joven tras el mostrador sonrió de manera automática y llamó a alguien por teléfono. Minutos después, un hombre de unos 50 años con gafas y semblante serio apareció para conducirme a una sala de reuniones.
Señora Cuenca se presentó estrechando mi mano con firmeza. Soy Julián Herrera, responsable de contabilidad. Gracias por venir con tan poca antelación. Me invitó a sentarme frente a una mesa de cristal impecable. Sacó una carpeta gruesa y la abrió lentamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera en la sala. Hay un asunto delicado que necesitamos aclarar. Empezó. Hemos detectado movimientos financieros irregulares en los últimos meses. Transferencias desde fondos de la compañía hacia una cuenta bancaria que figura a su nombre. Me quedé muda. Él deslizó varios papeles hacia mí. Eran extractos con mi nombre en la cabecera y cantidades que jamás había visto. 5.000, 8.000, hasta 10.000 euros en un solo mes. Me llevé la mano a la boca. Yo no he hecho nada de esto. Balbuceé. Mi hijo es quien maneja mis cuentas. Yo ni siquiera tengo acceso a la banca electrónica. Herrera sintió como si esa respuesta no le sorprendiera. Lo imaginábamos. Sabemos que usted no ha retirado ese dinero. Las transferencias se realizaban desde la cuenta de la empresa a la suya y poco después se retiraban en efectivo o se trasladaban a otra cuenta vinculada con su hijo. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quiere decir que Elías usaba mi nombre para robar en la empresa? El contador me miró con seriedad. Las pruebas apuntan a que sí. El problema es que legalmente usted aparece como receptora de esos fondos. Si la investigación avanza sin su cooperación, podrían considerarla cómplice. La palabra cómplice me golpeó como una piedra. Llevaba años sintiéndome prisionera de mi hijo, y ahora descubría que también me arrastraba a su mundo de mentiras. Yo no sabía nada, se lo juro. Repetí con voz temblorosa. Lo entiendo, señora Cuenca. Por eso la hemos citado. Necesitamos que considere presentar una declaración formal donde deje constancia de que no autorizó esos movimientos y que su hijo tenía control absoluto de sus cuentas. Es la única manera de protegerla. Me quedé en silencio. Elías siempre me había dicho que sin él estaría perdida, que era demasiado mayor para gestionar mi dinero, que debía confiar en él. Ahora veía hasta dónde llegaba esa trampa. Había usado mi propia vida como coartada para cubrir sus delitos. Herrera cerró la carpeta y la empujó suavemente hacia mí. Tómese un tiempo para pensarlo, pero cuanto antes actúe, mejor será para usted. Asentí con la cabeza, aunque dentro de mí todo era confusión. Firmar una declaración significaba enfrentarme a Elías, desenmascararlo frente a quienes lo admiraban. Significaba romper la última ilusión de que aún podía salvar a mi hijo de sí mismo. Me levanté con las piernas temblorosas y agradecí al contador su claridad. Atravesé de nuevo el vestíbulo brillante y salí a la calle. El aire frío de Madrid me golpeó el rostro y sentí un mareo. Caminé sin rumbo unos minutos intentando ordenar mis pensamientos. Tenía miedo no solo del futuro, sino de lo que ocurriría al volver a casa con Elías. Tomé el tren de regreso a Valencia con el alma encogida. A través de la ventana veía los campos pasar como una película difusa. Llevaba conmigo una certeza amarga, estaba atrapada en una red que no había tejido, pero de la que tendría que encontrar la manera de salir. Y mientras el tren avanzaba, supe que al cruzar la puerta de mi casa, las amenazas de Elías se sentirían más pesadas que nunca. Llegué a casa al caer la tarde con un cansancio que no era solo físico. El viaje de regreso desde Madrid me había dejado más preguntas que certezas. Llevaba aún en el bolso la tarjeta del contador, y sus palabras retumbaban en mi cabeza. Podrían considerarla cómplice. Encontré a Elías en el salón estirado en el sofá con una copa de vino. Me miró apenas entrar como si ya supiera de dónde venía. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar la vista de la televisión. Respiré hondo. «He estado en tu empresa. Me llamaron de contabilidad. Me enseñaron movimientos en mi cuenta. Transferencias que tú hiciste». El silencio se volvió denso.
Finalmente bajó la copa, se incorporó y me observó con esa mezcla de desprecio y furia contenida. Te advertí que no metieras las narices en mis asuntos. Me usan como pantalla, Elías. Estás robando a tu empresa con mi nombre, me atreví a decir con la voz más firme de lo que esperaba. Su expresión se endureció. Caminó hacia mí despacio hasta quedar a un palmo de mi rostro. Eres una vieja desagradecida. Todo lo que tienes es gracias a mí. Y si sigues con estas tonterías, puedo sacarte de esta casa en un día. Me temblaron las manos. La casa es mía. Susurré más como un recordatorio, a mí misma que como desafío. Él sonrió con frialdad. Legalmente figura también a mi nombre. Bastaría con un par de firmas y acabarías en la calle. Y si no me crees, puedo hablar con un médico amigo, declarar que estás senil incapaz. Nadie cuestionaría y a un hijo preocupado por su madre. ¿Lo entiendes? Sentí un vértigo que me dejó sin aliento. Durante años había soportado insultos y golpes, pero esa amenaza de borrarme como persona, de reducirme a una sombra incapaz, me heló hasta la médula. En ese instante llamaron a la puerta. Elías resopló y fue a abrir. Era Clarisa con una cazuela entre las manos y una sonrisa serena. He preparado cocido de más y pensé que te vendría bien, Isabel. Elías se limitó a gruñir algo y volvió al sofá. Clarisa entró en la cocina conmigo, bajando la voz. Te vi ayer por la ventana. Hoy te noto pálida. ¿Estás bien? No pude responder. Me limité a asentir mientras colocaba la cazuela sobre la mesa. Ella me apretó el brazo con suavidad. Recuerda lo que te dije, si necesitas algo, ven a mi casa. No lo dudes. Su gesto interrumpió la tormenta que acababa de vivir. Elías no volvió a mencionar nada esa noche, entretenido en sus llamadas. Pero yo me quedé pensando en la firmeza de esas palabras, en la posibilidad de no estar tan sola como creía. Cuando me acosté, el eco de la amenaza de Elías seguía vivo, pero también la voz de Clarisa, que sonaba como un refugio al otro lado de la pared. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a imaginar qué significaría romper mi silencio. Los días siguientes transcurrieron como una cuerda tensa a punto de romperse. Elías me hablaba con un tono cada vez más autoritario, como si quisiera recordarme a cada instante que estaba bajo su dominio. Yo hacía lo posible por mantener la calma, pero por dentro me consumía la ansiedad. Una tarde, mientras sacudía las alfombras en el patio trasero, vi a Clarisa acercarse a la valla que separaba nuestras casas. Llevaba en las manos una bolsa de verduras y me saludó con naturalidad. Isabel, ¿puedo pasar un momento? Asentí y cuando estuvo dentro bajó la voz. No voy a preguntarte más de lo que quieras contarme, pero sé que algo grave ocurre. Y he decidido ayudarte. De la bolsa sacó un pequeño dispositivo negro, apenas más grande que un paquete de cigarrillos. Es una cámara. La instalaremos discretamente en tu cocina. Si alguna vez llegas a necesitar pruebas, tendrás imágenes y sonido. Me quedé helada. La sola idea de grabar a mi propio hijo me revolvía el estómago. Pero luego recordé la amenaza de declararme incapaz, la mano que me había marcado la cara, la humillación constante. Tragué saliva y asentí. Hazlo, por favor. Esa misma tarde, mientras Elías estaba en la oficina, Clarisa entró y colocó la cámara sobre un estante alto camuflada entre las latas de conservas. La lente apenas era visible. Cuando terminamos me abrazó con fuerza. No estás sola, Isabel. Esa noche la oportunidad llegó más pronto de lo que imaginaba. Había preparado la cena con el máximo cuidado: pescado al horno, ensalada fresca, pan recién hecho. Pero Elías encontró un detalle que le bastó para explotar. «Otra vez este vino barato», me gritó golpeando la mesa. «¿Quieres que mis invitados piensen que vivo como un muerto de hambre?» Intenté explicarle que el dinero no alcanzaba, pero él se levantó de golpe y me arrinconó contra la pared. «Eres inútil. Si no fuera porque me compadezco de ti, ya te habría echado de esta casa. Recuerda bien, no tienes nada sin mí». Su voz retumbaba en la cocina, y mientras yo trataba de mantenerme en pie,
Pensé en la cámara oculta. Cada insulto, cada amenaza estaba siendo registrado. Por primera vez, el miedo no me paralizó del todo. Sentí una chispa de esperanza. Cuando finalmente subió a su habitación, yo me quedé sola recogiendo la mesa. Tenía las manos temblorosas, pero no de terror, sino de una extraña mezcla de alivio y determinación. Sabía que Clarissa, al revisar la grabación, tendría la prueba de lo que yo sufría cada día. Al día siguiente ella vino con gesto serio y me mostró en su portátil unos minutos de video. Allí estaba Elías gritando e insultando con los ojos desorbitados. Verlo desde fuera me sacudió. Ya no parecía mi hijo, sino un extraño que habitaba mi casa. «Con esto podemos hacer mucho», me dijo Clarissa. «Ahora tienes respaldo». Cerré el portátil con cuidado como si guardara un tesoro frágil. Por primera vez en años no sentí que mi voz fuera un grito perdido en el vacío. Ahora tenía un testigo, una verdad grabada que me daba fuerza para enfrentar lo que viniera. Esa noche al acostarme, entendí que el silencio ya no era mi única salida y que muy pronto tendría que dar el siguiente paso. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Elías deformado por la ira, las venas de su cuello hinchadas, los golpes sobre la mesa. Pero también recordaba el brillo rojo de la cámara escondida entre las latas de conserva y la voz firme de Clarissa, asegurándome que ahora tenía pruebas. Amanecí agotada con las manos frías y la decisión en carne viva. Clarissa vino a buscarme a media mañana. Llevaba un abrigo oscuro y el gesto serio. «Hoy vamos a la fiscalía», me dijo sin rodeos. «No podemos esperar más». Quise protestar, inventar una excusa, pero su mirada me sostuvo. Comprendí que si no daba ese paso ahora nunca lo daría. Me puse un pañuelo para cubrir el moretón del cuello y salí con ella. El edificio de la fiscalía en Valencia imponía respeto con sus pasillos largos y olor a papeles antiguos. Clarissa me tomó del brazo como si temiera que me desplomara en cualquier momento. Nos recibió Brenda Salgado, una fiscal de unos 40 años, cabello recogido y voz serena. Había algo en sus ojos que transmitía seguridad. «Señora Cuenca, pase, siéntese. Me han hablado de usted y de lo que está viviendo», dijo mientras abría una carpeta. Clarissa colocó sobre la mesa una memoria USB. «Aquí están los videos grabados en la cocina. También traigo fotografías de las lesiones y copias de los extractos bancarios que nos entregaron en Madrid». Brenda asintió y conectó el dispositivo. Durante varios minutos la sala se llenó de la voz de Elías gritando insultos, amenazas, el golpe seco de sus manos sobre la mesa. Yo no podía mirarlo. Bajé la cabeza apretando los dedos contra las rodillas, sintiendo que se me escapaba el aire. «Esto es contundente», dijo finalmente la fiscal. «Demuestra un patrón de violencia verbal y física. Y con los documentos bancarios podemos hablar también de fraude y coacción económica». Me miró directamente. «Pero nada de esto tendrá fuerza sin su testimonio. Necesitamos que usted lo ratifique y que presente una denuncia formal». Un sudor helado me recorrió la espalda. Denunciar significaba declararme en guerra contra mi propio hijo. Imaginé su furia al enterarse la venganza que juraría. Sentí que la silla me tragaba. «No sé si puedo», susurré. Brenda se inclinó un poco hacia mí. «Señora Cuenca, usted ha sido víctima durante demasiado tiempo. Si calla, seguirá siendo rehén. Si habla, la ley estará de su lado». Clarissa apretó mi mano con fuerza. «No estás sola, Isabel. Yo estaré aquí en cada paso». Las lágrimas me nublaron los ojos. Saqué un pañuelo de mi bolso, lo estrujé y respiré hondo. Había pasado años obedeciendo, bajando la cabeza, pensando que el silencio era la única manera de sobrevivir. Pero ahora el silencio era también una condena. Brenda deslizó un formulario hacia mí. «Aquí es donde debe constar su denuncia. Describa con sus palabras lo que ha vivido». Tomé el bolígrafo con la mano temblorosa. Durante unos segundos no pude escribir nada. Luego las frases comenzaron a fluir. «Me abofeteó porque la sopa no tenía sal. Controla mi pensión.
Me amenaza con echarme de mi casa. Me dice que soy incapaz. Cada palabra era como arrancarme un pedazo de piel, pero también una liberación. Al terminar firmé con un trazo inseguro pero definitivo. Brenda tomó el documento y lo guardó en la carpeta. A partir de este momento el Estado se hace cargo. Su hijo enfrentará cargos de violencia doméstica, fraude y coacción. Lo más probable es que se dicte una orden de alejamiento inmediata. Me quedé en silencio procesando esas palabras. Era como si hubiera cruzado una puerta que ya no podía cerrarse. Clarisa me abrazó y por primera vez en mucho tiempo apoyé mi frente en el hombro de alguien sin miedo. Cuando salimos a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Sentí un cansancio inmenso, pero también un leve destello de alivio. Había dado el paso que llevaba años postergando. Y mientras caminábamos hacia casa comprendí que el verdadero desafío apenas empezaba, porque Elías aún no sabía que el muro de silencio que lo protegía acababa de derrumbarse. La llamada de la fiscalía fue más rápida de lo que imaginé. Brenda me informó que gracias a la denuncia y a las pruebas que habíamos entregado, habían notificado a la empresa de Elías. Quería que yo estuviera presente en una reunión con su jefe directo para aclarar los movimientos financieros. El solo pensamiento me provocaba un nudo en la garganta, pero acepté. Era la primera vez que no huía de la verdad. El viaje a Madrid lo hice en silencio con Clarisa a mi lado, dándome apoyo. Entramos al edificio de cristal, y esta vez no sentí solo intimidación, sino una corriente de valor que me mantenía en pie. En la planta 18 nos esperaba Rafael Miller, un hombre de unos 55 años de cabello gris y mirada penetrante. Me ofreció la mano con cortesía y me indicó una silla en su despacho. «Gracias por venir, señora Cuenca. Lo que tenemos entre manos es muy serio», dijo con voz grave. Sobre la mesa había una carpeta aún más gruesa que la que había visto días antes con el contador. Rafael la abrió y fue desplegando extractos gráficos y correos electrónicos. En 6 meses, su hijo ha desviado más de 50.000 euros de fondos de la empresa. El dinero se transfirió primero a cuentas personales y después a la suya. Todo está documentado. Me quedé helada, aunque no sorprendida. Ya sabía de las transferencias, pero escuchar la cifra exacta me aplastó como un peso de plomo. Yo no tenía idea, señor Miller. Él controla todas mis cuentas. ¿Yo nunca autoricé nada?, alcancé a decir con voz temblorosa. El jefe asintió con gesto comprensivo. «No dudamos de usted. Por eso está aquí. Queremos que quede claro que su hijo no solo abusó de su confianza personal, sino también de la confianza de esta compañía». No tuve tiempo de responder porque en ese momento se abrió la puerta. Elías entró con paso seguro, el traje impecable y una sonrisa que parecía ensayada. A su lado venía Silvana, que evitaba mirarme. «¿Me llamaban con tanta urgencia?», preguntó Elías con un tono ligero, casi burlón. Rafael no perdió la compostura. «Siéntese, Cuenca. Tenemos que hablar de las irregularidades detectadas en su gestión». Elías se acomodó en la silla frente al escritorio, cruzó las piernas y fingió serenidad. «Irregularidades. Debe tratarse de un malentendido contable. Todo lo que hago está autorizado». Rafael deslizó los documentos hacia él. «Explíquenos entonces por qué estas transferencias aparecen repetidamente, siempre con la misma ruta fondos de la empresa, su cuenta personal, y en cuestión de horas, la cuenta compartida con su madre». Vi cómo la seguridad de Elías comenzaba a resquebrajarse. Se inclinó hacia los papeles, los hojeó con rapidez y finalmente dejó escapar una risa nerviosa. «Esto es parte de una estrategia de inversión. El dinero nunca se perdió, solo se movió temporalmente». «¿Acaso no confían en mí después de tantos años?», Rafael lo observó en silencio, con los ojos fríos como hielo. «Lo que usted llama estrategia es desvío de capitales. Y lo que más me preocupa es que intentó encubrirlo usando a su propia madre». Elías se giró hacia mí con el rostro crispado. «¿Qué has dicho de mí?», susurró entre dientes.
No respondí. Sabía que cada palabra mía podía volverse gasolina sobre su furia. Fue Rafael quien tomó el control. «Cálmese, Cuenca. La señora ya presentó denuncia. Y nosotros hemos trasladado todo a la fiscalía». En ese instante se abrió de nuevo la puerta. 2 agentes de policía entraron al despacho con paso firme. «Señor Elías Cuenca», anunció uno de ellos, «queda usted detenido por presunto fraude y apropiación indebida de fondos de la empresa». Elías se levantó de golpe golpeando la mesa. «¡Esto es una conspiración! ¡Alguien quiere destruirme!». Intentó zafarse, pero los agentes lo sujetaron por los brazos. Su rostro rojo de rabia buscaba el mío como un cuchillo. «Esto es tu culpa, vieja traidora. Te arrepentirás». Me quedé inmóvil, aunque por dentro temblaba. No había vuelta atrás. Silvana, que hasta entonces había permanecido en silencio, llevó una mano a la boca. Su rostro se descompuso. La máscara de esposa orgullosa se quebró en un segundo. «Elías, dime que no es cierto», balbuceó, pero él ya estaba siendo esposado. Rafael se puso de pie y cerró la carpeta con un gesto definitivo. «Lo lamento, señora Cuenca», me dijo con un tono más humano. «Sé que esto debe ser devastador para usted, pero era inevitable». No respondí. Miré a mi hijo mientras lo sacaban del despacho luchando como un animal acorralado. Una parte de mí lloraba por el niño que alguna vez cuidé con tanto amor. Otra, en cambio, sentía un alivio doloroso al ver que por fin alguien más cargaba con su furia. Silvana, pálida como la cera, se desplomó en la silla. Yo no sabía si lloraba por el hombre que había perdido o por la vida de lujos que se desmoronaba ante sus ojos. Cuando salimos de la oficina, el ruido de los pasillos me pareció lejano, como si caminara dentro de un sueño. Tenía miedo de lo que vendría, pero también la certeza de que el muro de silencio que había sostenido durante años se había derrumbado en aquel despacho de cristal. Y con esa imagen en la mente, regresé a Valencia sabiendo que la siguiente batalla se libraría en un tribunal. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, como si la propia ciudad presintiera el choque que se avecinaba. Apenas pude desayunar. El estómago me daba vueltas desde la noche anterior. Clarisa insistió en acompañarme, y Brenda, la fiscal, me esperaba ya en la puerta de los juzgados. Sentí que cada paso hacia aquella sala era un desafío contra los años de miedo acumulado. El recinto estaba lleno. Elías, con el mono naranja de prisión, ocupaba el banquillo de los acusados. Aún esposado, trataba de mantener la cabeza erguida como si todavía tuviera el control de todo. Silvana estaba sentada en la segunda fila con el rostro pálido y los labios apretados. Yo me acomodé al lado de Brenda con las manos frías, deseando que todo terminara pronto. El juez abrió la sesión con voz firme. Se enumeraron los cargos: fraude, apropiación, indebida coacción y violencia doméstica. Cada palabra era un golpe seco contra mi pecho. Luego Brenda pidió autorización para reproducir las pruebas de la cámara oculta. Las luces bajaron un poco y de pronto mi cocina apareció en la pantalla del tribunal. Elías gritándome, insultándome, golpeando la mesa, llamándome inútil. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba aquellas frases repetidas tantas veces en la intimidad, ahora expuestas frente a desconocidos. Las personas en la sala se removieron en sus asientos. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Elías intentó sonreír como si se tratara de un malentendido. «Eso está sacado de contexto», interrumpió. «Todos discutimos en casa. Mi madre exagera, siempre ha sido melodramática». El juez lo mandó callar. Pero cuando se proyectó el momento en que me acorralaba contra la pared, con su voz amenazando con echarme de la casa, la máscara se resquebrajó. Elías se levantó de golpe, los grilletes tintineando, y gritó: «Eso no prueba nada. Es una conspiración. Ella me provocaba. Los guardias tuvieron que sujetarlo». El juez golpeó con el mazo ordenando silencio. «Si vuelve a perder el control será retirado de la sala», advirtió con severidad.
Elías respiraba agitadamente, la frente perlada de sudor. Ya no quedaba rastro del hombre encantador que fingía ser frente a los demás. Lo que se veía era el verdadero rostro que yo había soportado tantos años, colérico, manipulador, incapaz de aceptar un límite. Brenda aprovechó la escena para reforzar su alegato. Su señoría, queda claro que el acusado representa un peligro real e inmediato para la víctima. La violencia no es un hecho aislado, sino un patrón sistemático de abuso. La proyección lo ha mostrado sin lugar a dudas. El abogado defensor intentó ganar tiempo hablando de estrés laboral, de presiones externas, incluso de mi supuesta fragilidad mental. Pero el juez lo interrumpió con frialdad. Las pruebas son contundentes. No se trata de un simple conflicto familiar, sino de delitos graves. La solicitud de fianza queda denegada. El acusado permanecerá en custodia preventiva hasta el juicio. Un murmullo recorrió la sala. Sentí como el aire volvía a entrar en mis pulmones después de tanto tiempo. Era como si me hubieran quitado un peso de encima. Elías se desplomó en la silla derrotado, pero aún me lanzó una mirada que heló mi sangre, una promesa de odio, que no necesitaba palabras. Cuando terminó la sesión y la gente empezó a salir, vi a Silvana acercarse lentamente. Tenía las manos entrelazadas, los ojos enrojecidos. Se detuvo frente a mí vacilante, y por fin habló con voz temblorosa. Yo también fui engañada, Isabel. Él me hizo creer que era otro hombre. Me juró que todo lo que tenía era legítimo, que cuidaba de ti, que yo debía confiar. No supe qué responderle. Una parte de mí quería rechazarla, culparla por haber mirado hacia otro lado mientras yo sufría. Pero, al verla tan rota, entendí que también había sido presa de la mentira, aunque en otro nivel. No imaginas lo que es vivir con su furia, le dije con un hilo de voz. Silvana bajó la mirada y una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo estoy empezando a comprender. Perdóname por no haber visto antes. Se marchó tambaleante como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Yo me quedé unos segundos quieta mirando la puerta por la que acababan de llevarse a Elías esposado. Ese día comprendí que las grietas de nuestra familia ya no podían ocultarse más y que lo que vendría después sería aún más duro, el verdadero juicio, donde todo saldría a la luz. Los días posteriores a la audiencia los viví con una calma extraña, como si por fin pudiera respirar sin tener encima la sombra de Elías. Dormí un poco mejor, recuperé fuerzas y hasta me permití cocinar para mí sin miedo a que alguien criticara la falta de sal o el tipo de vino en la mesa. Pero la paz no duró mucho. Una mañana Clarisa me alcanzó un sobre cerrado que había llegado a su buzón por error. Reconocí de inmediato la letra era de Elías. Sentí un escalofrío al sostenerlo. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Madre, comenzaba la carta. Sé que ahora te crees fuerte porque me ves entre rejas. No te engañes, nada de lo que tienes es tuyo si yo decido hablar. ¿Recuerdas aquel caso en el bufete cuando ocultaste documentos a petición de tu jefe? Tengo copias. ¿Quieres que la prensa se entere de que ayudaste a manipular pruebas? Podría hundirte en un día. Piénsalo bien antes de seguir atacándome. Las palabras me atravesaron como cuchillas. De pronto todo el suelo bajo mis pies se tambaleó. Llevaba semanas reuniendo coraje, sosteniéndome en la idea de que por fin tenía pruebas de sus abusos, y ahora él me recordaba un pasado que yo había enterrado con vergüenza. Recordé aquel episodio en la firma de abogados donde trabajé 40 años. El jefe me pidió reorganizar unos archivos y, obediente, eliminé memorandos que podían dañar a un cliente poderoso. Nunca entendí del todo las consecuencias legales. Pensé que era un trámite administrativo, pero en el fondo sabía que no era limpio. Y ahora mi propio hijo usaba esa mancha como un arma. Pasé la tarde con la carta entre las manos, incapaz de concentrarme en nada.
me invadía la sensación de que la pequeña victoria obtenida en el tribunal se desmoronaba. Elías me conocía demasiado bien, sabía dónde estaban mis debilidades, cuáles eran los secretos que me daban vergüenza, esas cicatrices del pasado que había preferido callar. A los pocos días llegó una segunda carta. Si no retiras la denuncia, publicaré todo. Ya contacté con periodistas. No solo quedarás como una vieja manipulada, sino como una delincuente encubridora. ¿Quieres pasar tus últimos años en prisión? Leí esas líneas una y otra vez, hasta sentir un nudo en la garganta. El miedo volvió a apoderarse de mí. No dormía, apenas comía, y en mi cabeza giraba una sola idea. Tal vez había cometido un error al denunciarlo. Quizás él aún podía arrastrarme consigo a la ruina. Clarisa me encontró llorando en la cocina con las cartas sobre la mesa. Me abrazó sin decir nada al principio, y luego me obligó a mirar las citas a los ojos. Isabel, esto es chantaje. No puedes dejar que gane otra vez. Yo asentí con dificultad. Quería creer en sus palabras, pero dentro de mí se instalaba un pánico profundo. Elías había perdido la libertad, pero desde la cárcel había encontrado la forma de hacerme sentir prisionera otra vez. Esa noche, antes de acostarme, guardé las cartas en un cajón y me juré que debía decidir pronto qué hacer con ellas, porque sabía que no serían las últimas. Las cartas de Elías seguían ardiendo en mi memoria como brasas imposibles de apagar. No podía concentrarme y el miedo me encogía hasta lo más hondo. Fue Brenda quien, al leer aquellas amenazas, tomó la decisión que yo no me atrevía a pronunciar en voz alta. Isabel me dijo con firmeza: la única manera de quitarle el poder es adelantarte. Si confiesas tú misma los errores del pasado, él no tendrá con qué chantajearte. Al principio me pareció una locura. ¿Cómo ibas a hablar públicamente de aquello? ¿Cómo admitir frente a periodistas y desconocidos que en un momento de obediencia ciega ayudé a encubrir documentos en mi antiguo trabajo? Sentía que sería abrir mi pecho en canal y mostrar mis cicatrices al mundo. Pero Brenda insistía: si lo haces, la narrativa cambiará. Dejarás de ser la víctima pasiva y te convertirás en una mujer que enfrenta la verdad y denuncia el chantaje. Créeme, Isabel, es nuestra mejor defensa. Pasé 2 noches sin dormir caminando de un lado a otro de mi cuarto, hasta que acepté. No podía seguir viviendo a la sombra del miedo. La conferencia de prensa se organizó en una sala sencilla del Palacio de Justicia. Había cámaras grabadoras y un murmullo constante de periodistas que esperaban algo grande. Brenda me acompañó hasta el estrado, y Clarisa, sentada en primera fila, me sonrió con esa calma que siempre me daba valor. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Mi nombre es Isabel Cuenca. Empecé con la voz quebrada. Durante 3 años he sido víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de mi hijo Elías Cuenca. Hoy él me chantajea desde la cárcel con documentos de mi pasado, intentando silenciarme. Hubo un silencio absoluto en la sala. Respiré hondo y continué. Hace muchos años, cuando trabajaba como secretaria en un bufete de abogados, recibí órdenes que no supe cuestionar. Manipulé archivos sin entender la magnitud de lo que hacía. Fue un error y lo reconozco. No me enorgullece, pero lo confieso aquí, antes de que otros lo usen en mi contra. Sentí que las lágrimas me resbalaban por las mejillas, pero seguí. Mi hijo descubrió estos documentos y ha intentado utilizarlos para obligarme a retirar la denuncia. Hoy quiero decir alto y claro, no voy a callar más. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo esclava de sus amenazas. Los flashes comenzaron a dispararse. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Brenda me miraba con orgullo como una madre que observa a su hija dar un paso decisivo. Elías no solo me maltrató como mujer y como madre, proseguí también defraudó a su empresa y buscó arrastrarme con él. No voy a permitir que siga manipulando mi vida.
Al terminar la sala estalló en preguntas, pero Brenda me hizo un gesto y salimos juntas por la puerta lateral. Afuera el aire frío me golpeó la cara como un bautizo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí vergüenza. Sentí libertad. Los medios publicaron al día siguiente titulares que hablaban de valentía de una madre que rompía el silencio y enfrentaba a su propio hijo. Algunos mencionaron mis errores del pasado, pero casi todos destacaron el gesto de poner luz sobre las sombras. Mientras recortaba uno de esos artículos y lo guardaba en mi mesa de noche, supe que el camino sería largo y doloroso, pero ya no tenía nada que esconder, y esa certeza me preparaba para el juicio que se avecinaba. El eco de la conferencia de prensa todavía resonaba en los medios cuando recibí la llamada de Rafael Miller, el jefe de Elías. Su voz sonaba formal, pero había en ella un matiz que no había percibido antes, casi de respeto. «Señora Cuenca, ¿podría venir a mi oficina? Hay un asunto que quiero discutir personalmente con usted». El corazón me dio un vuelco. No esperaba que me llamara después de todo lo ocurrido, pero acepté. Al día siguiente viajé de nuevo a Madrid. Al entrar en aquel despacho de cristal sentí que las rodillas me flaqueaban, aunque procuré mantenerme erguida. Rafael me recibió con un gesto cordial. Sobre su mesa había varios documentos perfectamente ordenados. He seguido de cerca su caso y debo decirle algo. Empezó. La forma en que se presentó ante la prensa asumiendo sus errores y denunciando el chantaje nos impresionó. Aquí valoramos la integridad incluso cuando viene de la valentía de reconocer un pasado. No supe qué contestar. Lo miré confundida. ¿Por qué me dice esto? Él entrelazó las manos sobre el escritorio. Nuestra compañía necesita reconstruir la confianza. El fraude de su hijo dañó nuestra reputación y necesitamos reforzar el área de cumplimiento financiero. Usted trabajó décadas en un bufete, conoce la gestión documental y sobre todo ha demostrado tener el coraje de no callar. Queremos ofrecerle un puesto en el equipo. Sentí que el aire me faltaba. Una mujer como yo, marcada por la edad y los golpes de la vida, no esperaba una oportunidad así. No sé si estoy preparada. Admití en voz baja. Hace años que estoy retirada. Rafael sonrió levemente. El puesto viene con formación y un equipo de apoyo. Lo que necesitamos es su experiencia y su ética. El salario es digno y además la empresa quiere compensarla por el daño sufrido 50.000 euros como reconocimiento. Las lágrimas me nublaron los ojos. Era como si después de tanta oscuridad se abriera una ventana inesperada. Apreté las manos contra el regazo, temiendo que todo fuese un sueño. Solo acepto con una condición, dije al fin con la voz temblorosa pero firme. Quiero testificar contra mi hijo. Quiero que quede constancia de lo que me hizo, de lo que hizo a esta empresa y a todos los que confió en él. Rafael asintió lentamente. Eso es exactamente lo que necesitamos. Su testimonio será fundamental en el juicio. Me extendió la mano y yo la estreché. En ese gesto no solo se sellaba un acuerdo laboral, sino una nueva etapa de mi vida. Cuando salí del edificio la tarde madrileña me pareció distinta. El cristal de la torre ya no me intimidaba, reflejaba más bien el inicio de una oportunidad que nunca imaginé. Y mientras tomaba el tren de regreso, supe que estaba lista para enfrentar el juicio final con la cabeza en alto. Volví de Madrid con una noticia que nunca pensé escuchar. Brenda me confirmó que la escritura de mi casa seguía estando solo a mi nombre. Elías había intentado engañarme con documentos falsos, pero legalmente no tenía derecho alguno sobre mi hogar. Al recibir esa confirmación sentí que un peso gigantesco caía de mis hombros. Esa misma tarde decidí dar el paso que durante años me parecía imposible. Llamé a un cerrajero recomendado por Clarisa. Mientras él cambiaba las cerraduras, yo me quedé de pie en el pasillo, observando cómo cada vuelta de llave simbolizaba el cierre definitivo de la puerta al miedo.
Cuando el hombre terminó, me entregó el nuevo juego de llaves y me dijo con una sonrisa: «Ahora sí, señora, esta casa vuelve a ser suya». Me quedé con las llaves en la palma, apretándolas con fuerza como si fueran un talismán. Clarisa y otros vecinos vinieron enseguida a ayudarme. Entre todos limpiamos los restos de destrozos que Elías había dejado en su último arrebato. Vidrios rotos, muebles volcados, fotos familiares, hechas añicos. Al principio me costó mirar los marcos partidos en el suelo, pero luego comprendí que aquello era el final de una etapa. Guardé solo un par de imágenes antiguas. El resto lo dejamos en bolsas para tirar. Clarisa con su smor tranquilo me acompañaba en cada movimiento. Esto ya no es un campo de batalla, Isabel. Es tu refugio. Poco a poco las estancias comenzaron a recuperar su calma. Abrimos las ventanas y el aire fresco de la tarde recorrió las habitaciones como si purificara cada rincón. La ayuda de los vecinos me conmovió profundamente. Uno me trajo flores frescas, otro reparó la lámpara del pasillo. Sentí que la comunidad me rodeaba como una muralla protectora. Al caer la noche me preparé un té y me senté en el sillón del salón, ese mismo donde tantas veces había permanecido en tensión, esperando los pasos de Elías. Ahora, en cambio, reinaba un silencio amable. No había gritos, no había golpes en la mesa, solo el murmullo lejano de la ciudad y mi respiración acompasada. Encendí una vela sobre la mesa, y la llama iluminó las paredes recién despejadas. Pensé en todo lo vivido, los años de humillación, el miedo constante, las amenazas. Y luego pensé en este momento yo sola con mis llaves nuevas, rodeada de vecinos que me habían tendido la mano. Esa noche dormí en mi cama sin sobresaltos. Cerré la puerta con la certeza de que nadie podía irrumpir para arrebatarme la tranquilidad. Me arropé con las sábanas limpias y por primera vez en mucho tiempo me permití cerrar los ojos sin miedo. Y mientras el sueño me envolvía, supe que lo que me esperaba al día siguiente no era otro episodio de terror, sino el comienzo de mi verdadera libertad. La mañana del juicio amaneció con un aire pesado, como si hasta el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Me vestí despacio con la ropa que había elegido el día anterior, un traje sobrio gris claro, que me hacía sentir seria, aunque por dentro estuviera temblando. Clarisa me recogió en la puerta y juntas caminamos hacia los juzgados. Brenda ya nos esperaba serena como siempre, y al verla sentí un pequeño alivio. La sala estaba llena. Había periodistas, vecinos y curiosos que se habían enterado de la historia. Al fondo esposado estaba Elías. Su mirada me atravesó con un brillo oscuro, mezcla de ira y desafío. Sentí un escalofrío, pero me mantuve erguida. El juez dio inicio a la audiencia, y Brenda pidió que yo fuera la primera en declarar. Me acerqué al estrado con pasos lentos, como si mis zapatos pesaran el doble. Juré decir la verdad. Y entonces empecé a hablar. Conté cómo había comenzado todo su regreso a casa después del divorcio, las primeras exigencias, las críticas constantes, hasta que poco a poco fue tomando control de mi vida y de mi dinero. Mi voz tembló al recordar la noche de la sopa sin sal, la bofetada, la humillación de limpiar el suelo con sangre en los labios. Cada palabra me desgarraba, pero también me liberaba. El abogado defensor intentó interrumpirme varias veces, sugiriendo que exageraba, que mi edad podía afectar mi memoria. El juez lo calló con firmeza. Fue entonces cuando Brenda pidió reproducir los audios y videos grabados por la cámara oculta. El sonido de los gritos de Elías llenó la sala. Su voz insultándome, amenazándome, diciendo que me declararía incapaz, que me echaría así a la calle. El silencio del público fue absoluto. Miré de reojo a los periodistas. Algunos tomaban notas con el ceño fruncido. Otros grababan cada segundo. Elías se revolvió en su asiento negando con la cabeza. «Son montajes, manipulación barata», gritó de pronto. El juez le ordenó callar.
Elías se inclinó hacia adelante, la vena del cuello hinchada, y me lanzó un rugido que resonó en toda la sala. «Vieja desagradecida, me pagarás por esto». Los guardias lo sujetaron mientras la sala murmuraba con indignación. Yo me quedé helada, pero esta vez no aparté la mirada. Lo sostuve con el corazón latiendo a 1000, y en ese cruce entendí que mi silencio ya no volvería. Después fue el turno de Clarissa. Se acercó con paso firme, aunque sabía que por dentro también sentía miedo. Contó cómo había sospechado de mis moretones, cómo había instalado la cámara en mi cocina y cómo había presenciado desde su ventana escenas de violencia. Su testimonio fue claro, sólido, y cuando la defensa intentó desacreditarla, ella mantuvo la calma. «No hablo por suposiciones», dijo. «Hablo porque lo vi, porque lo escuché y porque tenía la obligación moral de ayudar a mi vecina». Silvana fue la última en subir al estrado. La sala contuvo la respiración al verla. Estaba visiblemente nerviosa, con las manos entrelazadas. Confesó que durante meses había preferido creerle a Elías que había cerrado los ojos ante las señales de maltrato, pero que finalmente descubrió que también la había engañado a ella. Manipuló mis cuentas, me ocultó información financiera y me amenazó con arruinar mi carrera si decía algo. Ahora entiendo que Isabel y yo éramos 2 prisioneras bajo el mismo techo. Sus palabras cayeron como un mazazo. Elías se levantó de golpe y gritó: «¡Mientes! Tú disfrutabas de todo lo que yo conseguía». Los guardias lo volvieron a sujetar. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Una interrupción más y será retirado de la sala», advirtió con voz dura. Brenda aprovechó el momento para presentar la carpeta con los documentos, extractos bancarios, transferencias fraudulentas, correos electrónicos falsificados. Cada hoja era un ladrillo en el muro que se alzaba contra mi hijo. Elías ya no sonreía. Su rostro, contraído por la rabia, mostraba a todos lo que yo había conocido en privado, el verdadero monstruo que se escondía detrás del traje impecable. Tras horas de testimonios, el juez anunció que el tribunal se retiraría a deliberar. «El veredicto será leído mañana a las 10 de la mañana», dijo con solemnidad. El murmullo estalló en la sala. Yo apenas podía respirar. Brenda me tomó del brazo y me condujo hacia la salida. Afuera los flashes de las cámaras me cegaron, pero no me detuve. Sabía que la jornada aún no había terminado. Esa noche regresé a mi casa con Clarissa. El silencio del salón me pareció más pesado que nunca. Intenté dormir, pero las palabras del juez me daban vueltas en la cabeza. Mañana al fin sabría si todos esos años de dolor encontrarían justicia. Y mientras cerraba los ojos me repetí una y otra vez que estaba lista para escuchar la sentencia. La mañana del veredicto amaneció clara, como si el cielo se hubiera propuesto darme un respiro después de tantas tormentas. La sala estaba tan llena como el día anterior. Cuando el juez tomó asiento, el silencio se hizo absoluto. Las palabras que siguieron fueron como piedras cayendo una tras otra: culpable de fraude, culpable de coacción, culpable de violencia doméstica. La condena fue clara: varios años de prisión sin posibilidad de fianza inmediata. Sentí un escalofrío recorrerme. Elías bajó la cabeza con los labios apretados y, aunque no gritó como antes, su mirada cargada de rencor me alcanzó desde el banquillo. En ese momento supe que jamás volvería a tener el poder que ejerció sobre mí durante tanto tiempo. No sentí alegría, tampoco venganza. Lo que experimenté fue un alivio profundo, como si al fin me quitaran cadenas invisibles. Brenda me acompañó hasta la salida y me susurró: «Ya está, Isabel. Ahora empieza otra etapa». Y tenía razón. Semanas después, me instalé en Madrid para comenzar mi nuevo trabajo en el área de cumplimiento financiero de la empresa que Elías había intentado defraudar. El primer día, al sentarme frente al ordenador, tuve miedo de no estar a la altura. Pero pronto descubrí que la disciplina de 40 años de secretaria aún vivía en mí. Revisar documentos, cruzar datos, detectar irregularidades.
Era como si mi experiencia hubiera esperado este momento para volver a brillar. Rafael me recibió con respeto. Me trató no como a una víctima, sino como a una profesional. Ese simple gesto me devolvió una dignidad que creía perdida. Con la compensación que recibí, decidí hacer algo que me nació del corazón. Doné una parte a una fundación de mujeres maltratadas. Sabía lo que significaba vivir con miedo, callar por vergüenza y sentirse atrapada. Si mi historia podía ayudar a que otras encontraran refugio y coraje, entonces todo aquel sufrimiento tendría un sentido más allá de mí. Poco a poco también retomé mi vida en Valencia. Volví a los fines de semana y mi casa ya no me parecía un lugar de cautiverio, sino un refugio verdadero. Cambié muebles, pinté paredes y abrí las ventanas de par en par. Clarisa fue mi cómplice en cada detalle. Una tarde, al terminar de ordenar la cocina, me pidió que la invitara a cenar. «¿Pero que esta vez haya sopa?», bromeó con una sonrisa cómplice. La ironía me atravesó el pecho y, sin embargo, acepté el reto. Preparé una sopa sencilla con verduras frescas y un caldo que dejaba un aroma acogedor en toda la casa. Al probarla, Clarisa sonrió. «Tiene la sal justa», dijo guiñándome un ojo. No pude evitar reír. Esa frase que antes me habría hundido se convirtió en símbolo de todo lo que había recuperado mi cocina, mi mesa, mis decisiones. Con el tiempo, otras vecinas se sumaron a nuestras reuniones. Mujeres de distintas edades que habían escuchado mi historia y querían compartir las suyas. Entre cucharadas de sopa hablamos de miedos, de pérdidas, pero también de proyectos y esperanzas. Descubrí que aunque había perdido a mi hijo, había ganado una red de afectos nueva y sincera. A veces en silencio me pregunto si algún día podré perdonar a Elías. Tal vez el tiempo me lo revele. Lo que sé es que ya no me atormenta esa pregunta. No necesito su aprobación para sentirme completa. No recuperé a mi hijo, pero sí recuperé algo mucho más esencial: mi nombre, mi casa y mi libertad. Esa noche, al cerrar la puerta de mi hogar y girar la llave en la cerradura nueva, sentí una paz que me había sido negada durante años. La sopa todavía humeaba en la cocina, el eco de las risas llenaba el salón, y mi corazón por fin descansaba. Porque lo que hice después de todo no fue venganza, sino algo más poderoso. Elegí vivir de nuevo.